Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Seguimos con el tema de derivadas. Ayer habíamos alcanzado a ver la definición de derivada, la interpretación geométrica y habíamos podido hacer algún ejemplito para cómo aplicar esa definición para el cálculo de algunas derivadas. Vamos a hacer un par de ejemplitos más para afianzar un poco esa definición, ¿sí? Entonces, seguimos con el tema de derivada. Habíamos visto que, dada una función f de x, la función derivada era igual al límite cuando h tiende a 0 de la función incrementada, decíamos, en x más h, menos la función en x, f de x, sobre h. Si es que este límite existe. Entonces, vamos a ver cómo aplicamos esta definición para calcular, por ejemplo, la derivada bueno, parece que están medio enfocados los marcadores. La derivada de, vamos a poner 1, la función, supongamos que tengo la función raíz cuadrada de x. Bueno, entonces, para calcular la derivada de esta función, aplicamos esta definición, ¿sí? Es decir, que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de, ¿qué era f en x más h? Decíamos, f de x más h significa que en la expresión de la función f, en este caso la raíz de x, en donde tenga x, tendré que reemplazar por x más h, ¿sí? Entonces me quedaba la raíz de x más h menos la raíz de x y todo esto dividido h. A reemplazar la tendencia del límite a h tendiendo a 0, en este caso, si reemplazamos acá la h por 0, nos quedaba raíz de x menos raíz de x, sería 0, y abajo, como h tiende a 0, 0 sobre 0. Entonces, como esto nos da indeterminado, lo que hacíamos en estos casos, cuando h tiende a 0, ¿se acuerdan que cuando aparecían expresiones que tenían raíces cuadradas, multiplicamos a la expresión por el conjugado, ¿se acuerdan? Entonces esto sería la raíz de x más h menos la raíz de x sobre h. A esta expresión la multiplico por el conjugado de la expresión que tiene la raíz cuadrada, ¿no? O sea, en este caso multiplico por la raíz de x más h, y en lugar de ser menos la raíz de x va a ser más la raíz de x. Multiplico y divido por lo mismo, raíz de x más h más la raíz de x. ¿Está bien? Sigo acá abajo, igual. Límite cuando h tiende a 0 de. ¿Van siguiendo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quede bien claro? Bueno, algún límite de esto seguramente en el parcial se van a encontrar con calcular algún límite por definición. Es muy probable que aparezca, ¿sí? Entonces, traten de entenderlo porque siempre alguno de estos va a aparecer. Límite cuando h tiende a 0 de. Entonces, esto multiplicado por su conjugado se transformaba en una diferencia de cuadrados, es decir, raíz de x más h al cuadrado menos la raíz de x al cuadrado. Y lo de abajo lo dejábamos expresado, h que multiplica a toda esa expresión.
Bien. Este cuadrado se simplifica, entonces, la raíz cuadrada con el cuadrado se simplifica, acá también la raíz cuadrada con el cuadrado se simplifica. Si prestamos atención a lo que nos queda en el radicando, o no, en realidad ya no es radicando, pues se simplifica la raíz, pero lo que nos quedaría sería x más h menos x. ¿Está bien? O sea, esta x con la otra x se va a simplificar, y entonces, ¿qué me estaría quedando? El límite, cuando h tiende a 0, de las x dijimos se simplifican, me quedaría h, y abajo sería también h, que multiplica a esta expresión tal cual. Bueno. Finalmente, entonces, este h que está multiplicando, lo puedo cancelar con el h que tengo arriba, ¿sí? Y cuando haga tender h tendiendo a 0, es decir, que h lo voy a reemplazar por 0, en esta expresión, y en todos los lugares donde hubiera aparecido, ¿no? Entonces me quedaría raíz de x más 0 sería raíz de x, y otra vez raíz de x, que está sumando, y entonces esto es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Está bien? O sea, tengo una raíz de x que tengo acá, más otra raíz de x que tengo acá, son 2 veces la raíz de x. ¿Está bien? Entonces podemos decir que si f de x es la función raíz de x, entonces después la f' de x, que sería la derivada, me dio 1 sobre 2 raíz de x. ¿Está bien? Esa es la derivada de la función raíz de x. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Quieren preguntar algo? Si no, borro y hacemos otro. ¿Se entendió todo? Perfecto. Seguimos. Muy bien. Segundo ejercicio sería probar que si la función f de x es igual, por ejemplo, al seno de x, vamos a demostrar que la derivada f', es decir, la derivada del seno de x, me va a dar la función coseno de x. ¿Tá? Coseno de x. Bueno, entonces, si mi función es el seno de x, voy a aplicar la definición para calcular la f'. Tengo que hacer entonces el límite cuando h tiende a 0 de, recuerdo la definición, que era f en x más h menos la f de x. ¿Sí? F en x más h, ¿qué sería? El seno, en lugar de tener seno de x, voy a poner seno de x más h. Menos la función seno de x, y esto dividido h. De nuevo, si voy a reemplazar cuando h tiende a 0, este valor de h lo voy a reemplazar por 0, entonces me va a quedar seno de x menos seno de x en el numerador, o sea 0, y en el denominador h que tiende a 0 también, entonces me queda de nuevo 0 sobre 0. ¿Sí? Para poder desarrollar esta expresión y tratar de simplificar o salvar la indeterminación, de alguna manera, vamos a usar, entonces voy a poner, usamos que el seno de x más h, voy a usar una identidad, ¿sí? Usamos la identidad es una identidad trigonométrica, ¿sí?
Así como alguna de las que habíamos visto era que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado vale 1, o que la tangente de x era igual al seno de x sobre el coseno de x. ¿Se acuerdan de esas identidades? Bueno, acá hay otra que dice que el seno de la suma de dos ángulos, ¿sí? El seno de la suma de dos ángulos era igual al seno del primero, o sea, el seno del primer ángulo, que es x, por el coseno del segundo ángulo, que sería el h, más, y ahora al revés, el seno coseno más coseno seno. Si no me equivoco, seno coseno más coseno de x por el seno de h. Es decir, el coseno del primero y el seno del segundo, ¿sí? Hay identidades parecidas a estas para la suma, también hay otras parecidas para la resta, hay otra para el coseno de x más h que van a necesitar tener para cuando, por ejemplo, tengan que calcular la derivada del coseno. Si tuviera que calcular la derivada del coseno, tendré que buscar a qué era igual el coseno de x más h, que también por ahí es una identidad que la van a poder encontrar, ¿sí? En cualquier lado. Bueno, en este caso la que tengo que usar es esta, la que necesito para desarrollar este seno de x más h que tengo acá, ¿de acuerdo? O sea que aquel límite me va a quedar igual, sigo acá abajo, igual al límite cuando h tiende a 0 de... En lugar entonces de poner seno de x más h, voy a usar el desarrollo este, la identidad. Es decir, que me queda el seno de x por el coseno de h más el coseno de x por el seno de h. Todo eso es equivalente al seno de x más h. Después sigo con lo que tenía acá, menos el seno de x, y todo esto dividido h. Bueno, igual, sigo acá abajo. El límite cuando h tiende a 0 de... Acá veo que hay esta expresión en donde aparece el seno de x, y acá también en este término aparece el seno de x. Eso lo voy a entonces sacar factor común. Seno de x, que va a quedar multiplicando. Factor común sería decir, cada término dividido el factor común, es lo que voy a poner acá en el paréntesis. Es decir, seno de x por coseno de h dividido el seno de x, me queda coseno de h. Menos, y después voy a decir el seno de x, o sea, este otro término, también dividido el factor común, seno de x dividido seno de x me queda 1. Todo esto dividido h. Bien, esto con esto lo agrupé, más. Este me quedó coseno de x por el seno de h, sobre h. Bien. Acá entonces ahora a lo que voy a recurrir es a el límite especial. ¿Se acuerdan el límite especial de cuando x, en este caso va a ser cuando h tiende a 0, sería el límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h? ¿Se acuerdan que me daba este límite? Ese límite me daba 1, ¿sí? Es lo que usaban en el ejercicio 13 del práctico 8, ¿sí? El práctico del límite. Bueno, recordando esto, recordando eso, ya lo recordamos, entonces voy a decir, cuando le aplique el límite, yo sé que el límite de una suma es la suma de los límites, o sea, yo voy a sacar el límite de toda esta parte más el límite de toda esta otra parte, ¿sí? Estoy aplicando esa propiedad también, ¿sí? Cuando saque el límite de esta parte, este seno de h sobre h, ese límite por el límite especial sabemos que vale 1. Y usando también eso que se vio en el límite especial, seguramente algunos de los ejercicios
de los apartados del ejercicio 13 tienen para demostrar que este límite vale 0. ¿Sí? Para llegar a demostrar eso hay que multiplicar por el conjugado y se llega a que este límite vale 0. ¿Sí? Es decir, el límite del coseno de h menos 1 sobre h, ese límite vale 0. ¿Está bien? Bien, entonces, teniendo en cuenta que este límite me da 0 y que este otro me da 1, entonces acá todo este término se va a hacer 0, porque 0 multiplicado por seno de x, este término me va a dar 0, más 1 por coseno de x, que me queda coseno de x. Y esa es entonces la derivada de la función seno de x, lo que habíamos dicho, es decir, que la derivada del seno de x es la f' igual al coseno de x. ¿Está bien? Bien, así como se calcularon estas derivadas, de alguna manera similar, se calculan derivadas de otras funciones, de las más conocidas o de las más usadas tal vez, y todas esas derivadas las van a encontrar en lo que se llama, o lo que llamamos comúnmente la tabla de derivadas. Hay una tabla de derivadas e integrales. La pueden tener ahí en el aula virtual, seguramente hay una copia de esa tabla de derivadas, de algunas de las funciones más conocidas. En internet van a encontrar también derivadas de muchas otras funciones probablemente, que básicamente lo que tiene esa tabla es, ya les digo, la derivada de las funciones más conocidas. Así como, por ejemplo, acá van a encontrar que si la f es igual al seno de x, la f' es igual al coseno. Probablemente en lugar de f de x, a lo mejor también lo encuentren como y. O sea, si y es el seno de x, la derivada, que sería la y', es coseno de x, ¿sí? Ya vimos también que si y era igual, por ejemplo, a la raíz de x, la y' es igual a 1 sobre 2 raíz de x. ¿Está bien? Qué sé yo, van a encontrar unas cuantas funciones. La derivada, si y es la tangente de x, la derivada de la tangente es secante al cuadrado de x. Si y es igual al logaritmo natural, por ejemplo, de x, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y así pueden encontrar muchas otras. ¿Sí? Hay otra que es la de y a la x, la única que coincide con su derivada. La derivada de la función e a la x es muy particular porque la derivada también me da la misma función e a la x. Si yo tengo en general otra función exponencial cuya base no sea el número e, sino que sea a elevado a la x, con a perteneciente a los reales, digamos, ¿no? Distinto de 0, digamos, además. A distinto de 0, o sea, 2 a la x, 3 a la x, cualquier constante elevado a la x, en realidad tendría que ser mayor que 0, ¿no es cierto? La base. La derivada sería a la x, o sea, la misma función a la x, pero acá se agrega por el logaritmo natural de a. Bueno, así siguiendo podremos, o van a encontrar ustedes en esa tabla de derivadas, un montón de derivadas también de algunas otras funciones, que después vamos a usar para encontrar la derivada de funciones más conocidas. Esta tabla de derivadas, junto con las propiedades que vamos a ver, las propiedades, recuerden que cuando vemos límites, también vimos las propiedades de los límites. Por ejemplo, el límite de una suma es la suma de los límites. Límite de una constante por una función, la constante por el límite de la función, etc. Para la continuidad de funciones, cuando vimos ese tema, también vimos las propiedades que cumplen las funciones continuas. Es decir, la suma de funciones continua es continua, el producto de funciones continuo es continuo,
etc. Para las derivadas, también vamos a ver ahora algunas propiedades. La mayoría se heredan también de los límites, porque como ya vimos, la definición de derivada en definitiva es un límite. Entonces, la mayoría de las propiedades de los límites se trasladan, por así decirlo, a las derivadas también. Entonces, vamos a ver ahora algunas de esas propiedades. Propiedades. Sean, entonces, f de x y g de x, funciones derivables, y sea k pertenecientes a los reales una constante. Entonces, las propiedades que valen es la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Es decir que, por ejemplo, si yo tengo una función f grande de x que es igual a la suma de f y g, f de x más g de x. Entonces lo que me dice esta propiedad, que la derivada de esta función f grande va a ser igual a la suma de las derivadas, es decir, la derivada de la f chiquita más la derivada de la g chiquita. ¿Sí? Bueno, esta la podemos demostrar que es sencilla. Prueba. Yo quiero demostrar que la derivada de la f grande es la suma de las derivadas de las otras dos. ¿Sí? Entonces voy a arrancar calculando la f'. La f' de x, según la definición que vimos de derivada, sería el límite cuando h tiende a 0 de la f grande evaluada en x más h menos la f grande evaluada en x dividido h. Pero como esta f grande es la suma de estas otras dos funciones, entonces f en x más h, ¿qué será? La función esta f mayúscula evaluada en x más h. Y la función f mayúscula es esta, que es la suma de las otras dos. Entonces esta me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De la suma de las otras dos evaluadas en x más h menos la suma de estas dos funciones, f y g. ¿Sí? Entonces, donde diga f mayúscula de x más h, ¿qué va a ser? La f chiquita en x más h más la g chiquita en x más h. ¿Van siguiendo? Esto es la f grande en x más h. Menos la f de x. ¿Pero quién era la f de x? La f de x mayúscula es la f chiquita más la g chiquita. Entonces sería menos la suma de estas dos. Ese menos me afecta a esta suma, por lo tanto va a ser menos la f chiquita y también menos la g chiquita. Minúscula, digamos. Todo esto dividido h. Bueno, esto me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de. Y ahora yo lo que quiero probar es que la derivada de la f grande es la suma de las derivadas de las otras dos funciones, f chiquita y g chiquita. ¿Sí? Entonces, lo que voy a intentar llegar es a la f' y a la g', digamos. ¿Sí? Para lo cual, acá ya veo que tengo la f en x más h, tengo menos la f de x, o sea, voy a reagrupar este límite, y entonces voy a escribir f minúscula de x más h, menos la f de x, lo reacomodo para tratar de que me quede
la derivada de la f, ¿se dan cuenta? Y a su vez, la g, por otro lado, voy a poner más g en x más h, que teníamos acá, menos la g de x. Bueno, y todo esto dividido h. Bueno, como el límite de una suma es la suma de los límites, yo acá puedo reacomodar diciendo el límite cuando h tiende a 0 de... O sea, lo voy a separar en dos límites a esto, ¿sí? El límite por un lado de la f minúscula en x más h menos la f de x sobre h más el límite de la g en x más h menos la g de x y esto dividido h. Cuando h tiende a 0 también, ¿no? Bueno, resulta que como la función f y la función g dice que son derivables, son funciones derivables, quiere decir que este límite existe. Entonces acá voy a poner como f y g son derivables, entonces lo que sigue acá abajo, es decir, que este límite me da la f' más este límite, según la definición que habíamos visto de derivada, me daría la derivada de la función g, es decir, la g'. Y esto era lo que queríamos llegar, ¿sí? Que la derivada de una suma era igual a la suma de las derivadas, es decir, la f' más la g'. ¿Está bien? Bueno, esa es la demostración de esta propiedad, ¿sí? Que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Esto también se cumple para la resta, o sea que acá podría poner un signo más menos y también vale para la resta, ¿sí? Acá también sería toda la misma demostración. Si tuviera que probarlo para la resta sería lo mismo, ¿sí? Bien, voy a la segunda propiedad. ¿Alguna duda con esto antes de que borre? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, por ahora se entendió. Bueno, vamos siguiendo. Derivada de suma o resta. Ahora tengo la derivada, no a todas las voy a demostrar, solamente algunas. Para que vean, porque probablemente en el parcial alguna de estas demostraciones puede llegar a caer, ¿eh? Así que apréndanselas. Segunda propiedad es que si yo tengo una f grande que es igual a una constante, esta constante que habíamos dicho, por una f, por ejemplo, por una f de x, entonces esto me dice que la derivada, esto es, la derivada de una constante por una función, se enuncia así, esta propiedad, ¿sí? Esto es la derivada, entonces, de una k, una constante k, por una función. ¿A qué es igual? Es igual a la misma constante k por la derivada de la f, por la derivada de la función. O sea, la derivada de una constante por una función es la misma constante por la derivada de la función. Por ejemplo, en esta propiedad, si yo tengo mi función y que es igual, por ejemplo, a raíz de x, que ya habíamos visto cuál era la derivada, más 3 por el seno de x, ¿se acuerdan? Que también vimos que la derivada del seno es coseno, ¿se acuerdan? Bueno, acá tengo voy a usar las dos propiedades que vimos recién. La de la suma, porque acá tengo una suma de dos funciones, digamos, ¿sí? Tengo esta función más esta otra función, ¿sí? Y a su vez, para esta que voy a derivar, tengo una constante que es el 3, que multiplica al seno de x, ¿sí? Entonces la derivada y prima de esto va a ser, para empezar uso la derivada
que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces, como acá tengo una suma, yo puedo derivar esta primera función más la derivada de esta otra función. La derivada de la función raíz de x, habíamos visto que era 1 sobre 2 veces raíz de x. Más. Y ahora la derivada de esta otra función, que es, según la propiedad 2, tengo una constante por una función, entonces la derivada de esto va a ser la misma constante 3 por la derivada del seno. La derivada del seno es coseno de x. ¿Está? Y esto, fíjense que ahora ya sin tener que calcular los límites como hacíamos en el ejercicio 1, del práctico me refiero, puedo encontrar la derivada. ¿Utilizando qué? Utilizando la tabla de derivadas y utilizando las propiedades que estamos viendo ahora, ¿sí? Con esta tabla de derivadas y con todas las propiedades que estamos viendo, vamos a poder encontrar la derivada de funciones más complicadas cada vez, sin necesidad de aplicar el límite, digamos, sin necesidad de aplicar la definición de derivada. Bien, tercera propiedad. Si la f de x fuera igual a una constante solita, entonces la derivada, f', es igual a 0. O sea, la derivada de una constante sola, de una constante que está solita, la derivada de la constante me da 0. No confundir con la propiedad anterior, que en la anterior yo tenía una constante que multiplica a una f de x, una constante que multiplica una función. En ese caso la propiedad es distinta, o sea, me queda la misma constante por la derivada de la función. Acá estamos hablando de una función que es constante, o sea, la derivada de una constante solita. Y esa derivada me daría 0. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera una función que sea e a la x más 3/5, entonces diría, bueno, mi derivada y' va a ser la derivada de esta función, como es una suma, es la suma de las derivadas, es decir, la derivada de la función e a la x, que es la misma función e a la x, habíamos visto, más la derivada de esta función, que es 3/5, y la derivada de 3/5 es 0. ¿Se entiende? O sea, acá lo escribo para que vean que queda 0, pero en realidad este más 0, obviamente no hace falta escribirlo, podría haber puesto directamente que y' es igual a e a la x. ¿Está bien? Bien, siguiendo con las propiedades. Vamos a poner 4. Si y es igual a x a la n, donde n puede ser cualquier número real en realidad, ¿sí? La derivada de x al cuadrado, de x al cubo, o también puede ser de x a la 1/3, de x a la 2/3, de x a la menos 5/3, ¿sí? Entonces, si es cualquier función exponencial, digamos, entonces la y' se deriva de la siguiente manera. Este exponente que estaría multiplicando, está en el exponente, perdón, va a quedar multiplicando a x, que va a quedar elevado a este exponente menos 1, n menos 1. ¿Sí? O sea, por ejemplo, acá sería, si yo tengo que derivar y igual a x al cubo, entonces y' va a ser bajo el 3 y la x queda con 1 menos, es decir, a la 2. ¿Sí? Bajo el 3 y x elevado a la 2. Si yo tuviera que derivar mi función y igual 1 sobre x a la quinta, por ejemplo. Bueno,
Esto lo puedo escribir en forma de potencia para poder usar esta regla de derivación. ¿Se dan cuenta? Esa y que es 1 sobre x a la 5 es igual a ponerlo como x elevado a la menos 5. O sea, está como x a la quinta en el denominador, pero si yo lo escribo arriba en el numerador, lo puedo poner como x a la menos 5, en realidad. Y entonces a eso lo puedo derivar usando esta misma propiedad, y según esta reglita, que es la misma, va a ser el mismo exponente baja multiplicando. O sea, me va a quedar menos 5 por este exponente le tengo que restar 1. O sea que me va a quedar x a la menos 5 y menos 1 sería menos 6. ¿Está bien? ¿Se entiende esa reglita? ¿Qué propiedad es esa? ¿Perdón? ¿Qué ¿Cómo? propiedad es esa, profe? ¿Qué ¿Cómo? propiedad es esa? ¿Qué ¿Qué propiedad? propiedad es? Sí. Esa propiedad es, en realidad no tiene un nombre, pero si queremos poner un nombre sería derivada de funciones exponenciales, ¿sí? O derivada de una potencia, diríamos, ¿sí? Derivada de una potencia, pónganle si quieren. Si tuviera que derivar y igual a la raíz cúbica de x también puedo aplicar esta misma regla, porque recuerdan que las raíces también las podía escribir en forma de potencia con un exponente fraccionario, ¿se acuerdan? Si era raíz cúbica, yo la podría escribir como x elevado a la 1/3, sería en este caso. Y entonces de esa manera puedo también sacar la derivada de esta función raíz cúbica. ¿Qué me va a quedar? Bajo la potencia, o sea el 1/3, que va a quedar multiplicando a este exponente menos 1, o sea x elevado a la 1/3 menos 1, que me va a quedar menos 2/3. ¿Se entiende? La misma que habíamos calculado hace un rato, cuando sacamos la derivada de la raíz de x, ¿se acuerdan? Bueno, esa función raíz de x también la podría haber pensado como x elevado a la 1/2. Y podría comprobar que la derivada entonces, según esta reglita de la potencia, me daría, bajándole 1/2, y x elevado a la 1/2 menos 1 sería menos 1/2. Bueno, hoy nos había dado un poco distinto, pero si ustedes lo miran a esta expresión que tiene un signo menos, es como que la x pasa al denominador, o sea, esto sería 1 sobre el 2, que quedaría en el denominador, y esta x a la menos 1/2, que estaría en el numerador, la puedo escribir abajo con el exponente positivo, o sea, a la 1/2. Y esa x elevada a la 1/2 es la raíz de x, o sea que esto en definitiva nos quedó como habíamos visto hoy, que es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Entienden? Bueno, con esta reglita, que es muy práctica, pueden derivar cualquier tipo de potencias. Ya les digo, potencias que sean enteras o fraccionarias, en realidad potencias que sean cualquier número real, ¿sí? Excepto que excepto que el n sea 0, bueno, ahí no se puede aplicar esta reglita, ¿no? Acá habría que poner que n sea distinto de 0, además. ¿Está? Bien, esta es la reglita de la potencia. Vamos a ver otra. Propiedad 5. La propiedad 5 dice que si mi función f mayúscula es igual al producto de otras dos funciones, de f por g, entonces la derivada es igual, esto sería la derivada de un producto, que acá ya no es como los límites, que el límite de un producto era el producto de los límites,
En el caso de las derivadas, ahí ya hay la propiedad cambia un poco. Y en la derivada de un producto y de un cociente van a ver que es distinto. La derivada de un producto de dos funciones es igual a la derivada de la primera función, f' de x, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. ¿Está bien? Así sería la derivada de un producto. Que ahora lo vamos a probar a esa. Vamos a probar esa reglita. Antes vamos a ver un ejemplito. Por ejemplo, si yo tuviera que derivar mi función raíz de x por el seno de x. ¿Sí? Ahí tengo el producto de dos funciones de x. Una que le llamaríamos la f y la otra sería la g. ¿Sí? Bueno, entonces esto me diría que la derivada de esta función sería la y', va a ser igual a, fíjense cómo es la reglita, suponiendo, ¿no?, que la f es la primera función y g, en este caso, sería la segunda función, el seno. ¿Cómo me dice esta reglita? La derivada del producto es la derivada de la primera por la otra sin derivar, sería esta, más la primera sin derivar por la otra derivada. ¿Sí? Entonces acá diría, bueno, aplico esa reglita. La derivada de la f sería la derivada de la raíz. Y la derivada de la raíz habíamos visto que era 1 sobre 2 veces la raíz. Por la otra función sería la g sin derivar. Es decir, el seno de x sin derivar. Después, ¿qué vendría? Más la primera función, la f, sin derivar, es decir, que sería la raíz de x sin derivar, por la derivada de la g, o sea, la derivada del seno de x. Y la derivada del seno habíamos visto que era el coseno de x. Bueno, así dejo expresada la derivada, ¿sí? La derivada de aquella función es igual a todo esto. Profe, ¿y ahí ya terminaría eso? Ahí se terminaría, Vuelta digamos, este ejercicio si lo que me pidiera es calcular la derivada de esta función. La derivada de esta función es esta, ¿sí? Ahí se terminaría. Tengan en cuenta que si les pide calcular la derivada aplicando la definición, ahí tienen que hacerlo como el ejercicio 1, calculando el límite, ¿sí? Si les pide aplicando la definición, es con el límite. Si me pide aplicando las reglas de derivada, o las propiedades de derivación, de derivada, entonces aplicando las propiedades sería de esta manera, ¿sí? Estas funciones ya más complicadas sería imposible calcularlas por definición con el límite, ¿sí? Si les pide por definición, les vamos a pedir la derivada de alguna de las funciones que hemos visto, la derivada de x al cuadrado, la derivada de seno de x, la derivada de la raíz de x, ¿sí? Esas sí se pueden calcular por definición con el límite. Ya para funciones más complicadas, utilizamos las propiedades y la tabla de derivadas, ¿sí? O sea, usamos las reglas de derivación que le llamamos, ¿sí? Bueno, demostración de esta, o prueba. Lo que vamos a probar es esto, ¿sí? Que si mi f grande es el producto de estas dos, yo quiero probar que la derivada de la f mayúscula es igual a todo esto. La regla del producto sería, ¿sí? Prueba de la regla del producto. Regla del producto. O sea que, si f de x es igual al producto de estas dos, yo quiero calcular la f' mayúscula, y tendremos que demostrar que es igual a todo eso que tenemos ahí, ¿sí?
siempre sabiendo que la f chiquita y la g chiquita son derivables. O sea que en algún momento vamos a tener que llegar a la derivada de la f chiquita con el límite y la derivada de g también con el límite, ¿sí? Acá estamos probando, digamos que es cierto lo que dice esta regla de derivación, de derivada. Bien, entonces, ¿cómo encuentro la derivada de una función? Con la definición, es aplicar el límite cuando h tiende a 0 de lo que sería igual que como hicimos con la regla de la suma, es decir, la función f mayúscula evaluada en x más h menos la función f de x, f mayúscula, sobre h. Ahora yo sé que esto será igual al límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? Como la f mayúscula es el producto de esta f chiquita con g chiquita, entonces, ¿qué significa f en x más h? Que en la función f mayúscula, en donde tenga x, voy a poner x más h. Es decir, que me va a quedar la f chiquita evaluada en x más h por la g chiquita evaluada en x más h. ¿Sí? Menos la f de x, o sea, menos sería la f minúscula por la g minúscula. ¿Sí? Bien, hicimos eso ahora. A los efectos de llegar a lo que yo quiero, que es la regla del producto, que hemos escrito allá arriba, en algún momento yo necesito armar el límite para obtener f', es decir, este límite, ¿sí? Cuando h tiende a 0, nada más que acá sería la f minúscula en x más h menos la f minúscula de x sobre h. O sea, necesito esa expresión. Entonces, a los efectos de que aparezca esa expresión, lo que voy a hacer acá en este límite es sumar y restar algo para que después pueda sacar factor común y bueno, en el fondo voy a llegar a eso que quiero demostrar, ¿sí? Entonces acá lo que voy a sumar y restar, en este paso sería sumar y restar la f minúscula en x más h por la g, por g de x. Bueno, eso es algo que no es que se me esté ocurriendo a mí en este momento, sino que después de pensar bastante, a alguien se le ocurrió que para llegar a esto que queremos probar, tengo que sumar y restar esta expresión para después poder sacar factor común y hacer lo que decíamos recién. ¿Está bien? Entonces, todo esto que tengo acá, le tengo que sumar y restar esta expresión que dije acá. O sea que ese límite me va a quedar límite cuando h tiende a 0 de todo esto que tengo acá, lo voy a copiar tal cual. Bueno, todo eso que tengo en el numerador, al cual le sumo f en x más h por g de x, y le resto lo mismo. Todo esto dividido h. ¿Para qué sumé y resté? Para lo que decíamos recién. Yo ahora quiero armar que en algún lado me quede la f', y la f' va a ser un límite parecido a este que tenemos acá. Nada más que en lugar de f mayúscula voy a poner f minúscula, ¿sí? Entonces, a los efectos de poder armar ese f' y el otro g' también lo mismo, voy ahora a sacar factor común. Fíjense que, a ver, este f en x más h se repite acá y
en esto que agregué ahora, ¿está bien? En esto que sumé y resté, ven que aparece un f de x más h, que es el mismo f de x más h que tengo en este término, ¿sí? O sea, entre este término y este término, ese f de x más h que se repite lo voy a sacar como factor común. O sea, me va a quedar f de x más h, que va a quedar como multiplicando, digamos, factor común de, ¿qué me quedaría? Este término dividido el factor común. O sea, ¿qué me queda? G en x más h. Y de todo este otro, bueno, perdón, entre este y el último voy a sacar factor común, ¿sí? Entre este y el último, porque yo necesito que acá me quede un signo menos, no un más, ¿sí? Entonces, voy a sacar factor común entre este primer término y el último, que es el que tiene un menos acá, ¿sí? ¿Para qué? Para que me quede justamente g de x más h menos, cuando yo ahora diga todo ese término dividido el factor común, me va a quedar g de x, cierro ahí el corchete, todo esto estaría sobre h, y ya lo voy a separar al otro límite, en el cual, voy a poner así, más otro límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De todo esto otro que me quedó acá, en donde también, como ven, hay algo que se repite, y que es este g de x que se repite acá y acá. Entonces, ese g de x va a quedar como un factor común de, cuando diga este término f de x más h por el g de x dividido el factor común que es g de x, ¿qué me queda? F en x más h. Menos este otro, cuando diga este otro término dividido g de x, ¿qué me queda? El f de x. Bueno, f de x. Y todo esto dividido h. Finalmente, cuando le aplique el límite, cuando h tiende a 0, fíjense que toda esta expresión que tienen acá, o sea, el límite cuando h tiende a 0 de todo eso que remarco acá, ¿qué me daría? Me daría la derivada de la función g, o sea, esto es la g', g' de x. ¿Se dan cuenta? Y esto que tengo acá, cuando le aplique el límite a esta parte, digamos, ¿ah? Es lo que depende de h, porque este g de x, cuando h tiende a 0, sigue siendo un g de x, no me cambia, ¿sí? Lo que tiene h es todo esto. Y cuando le aplique el límite, cuando h tiende a 0 de toda esa expresión, ¿qué es eso? ¿Qué me daría? Eso me daría la f', o sea, la derivada de la función f. Y finalmente, entonces, queda, cuando h tiende a 0, dijimos, todo esto me da g', y esto que sería f de x más h sería f de x más 0, me daría x, o sea que esto me estaría dando la f de x por la g', más, ¿qué me queda de todo esto? Dijimos, la f' por la g de x, más, sería entonces la f' por la g de x. Bueno, ¿se dan cuenta? Y eso que me quedó ahí finalmente es la regla de derivación que tengo escrita acá. Es decir, está cambiado de lugar, este término estaría primero y este otro estaría segundo, pero como es una suma, yo puedo poner esto primero y esto después en segundo lugar, digamos, ¿no? Esto para el otro lado y esto primero, ¿sí? O sea, con esto hemos probado la regla del producto de dos funciones, o sea que para derivar un producto de dos funciones puedo aplicar esta reglita, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, eso también lo tienen en el apunte, está demostrado en el apunte, así que después lo pueden seguir paso a paso desde allí también. Bien, otra de las reglitas que nos queda
es la regla del cociente. A ver, ¿qué nos dice la regla del cociente? Seis sería entonces la regla del cociente, que dice que si tengo una f mayúscula que es igual al cociente, una f de x dividida una g de x minúscula, también habría que aclarar acá, como siempre, g de x distinto de 0, digamos que no se haga 0, lo que me dice que la derivada de un cociente empieza medio parecido a la regla de la multiplicación. Es la derivada de la primera, es decir, la derivada de la f, por la g sin derivar, nada más que en lugar de un más, acá va un menos, la f sin derivar, por la g derivada, dividido la de abajo al cuadrado, o sea, g de x al cuadrado. Bueno, eso es la regla del cociente de dos funciones. ¿Cómo se utiliza? Por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, una función que sea alguna de las que hemos visto, raíz de x sobre el seno de x. Bueno, queremos calcular la derivada de esto. La derivada de esta cociente, de esta división, ¿sí? ¿Cómo se aplica esa reglita? Acá me olvidé una derivada, era la derivada de la f por la g sin derivar, menos la f sin derivar por la g derivada, me faltó acá, ¿sí? Por la g', parecido a la regla del producto, pero con un menos, ¿sí? Y aparte que se agrega la de abajo al cuadrado. Bueno, entonces, ¿cómo sería acá? La derivada de la f, donde la f es la del numerador. Acá es importante el orden, no lo puedo dar vuelta a esto porque, como tengo un signo menos, no sería lo mismo. Es la derivada de la función que está en el numerador. Es decir, la derivada de la raíz de x. ¿Se acuerdan que era 1 sobre 2 veces raíz de x? Por la g sin derivar, es decir, por la de abajo sin derivar, sería por el seno de x, sin derivar. Menos, después vendría un menos, la función del numerador como está, o sea, raíz de x, por la derivada de la función que está en el denominador, es decir, la derivada del seno, que sería el coseno, y todo esto sobre la función que estaría en el denominador al cuadrado. O sea que esto sería el seno al cuadrado de x. Este seno al cuadrado se puede escribir así, o podrían, si quieren, poner todo esto elevado al cuadrado. Para no tener que usar los paréntesis, este cuadrado se suele escribir acá, directamente arriba del seno, digamos, como lo puse ahí. Y esa expresión queda así, queda indicado. No traten de simplificarlo, porque por ahí intentan simplificar cosas que no se puede, o sea, aplican mal las propiedades y por ahí van a querer simplificar este cuadrado con este seno, cosa que no se puede, estaría mal. Entonces, preferimos que no simplifiquen nada, déjenlo así como está y se terminó el problema ahí. Bueno, esto sería seno al cuadrado de x. ¿Se entendió entonces esta reglita de la división? ¿Alguna pregunta? ¿Algo para preguntar? Bueno. No, profe. Seguimos entonces. Esperen que estoy repasando algunas propiedades para ver si me falta alguna. Producto, cociente, algunos ejemplitos.
tenemos ahí. Bien. No. Perfecto. Bueno, entonces hagamos un par de ejemplitos más para afianzar un poquito estas reglas. Donde veamos algunas de estas combinadas. Por ejemplo, si tenemos que derivar, supóngase la función 3 coseno de x por 5 la raíz de x. ¿Está bien? Supóngase que quiero derivar, ahí tengo un producto de dos funciones, ¿sí? Aparte, estas no son dos funciones simples, por así decirlo, sino que acá tengo una constante que multiplica a la función. O sea, ahí también tengo que jugar con esas propiedades que habíamos visto hoy. Cuando yo tenga que derivar una constante por una función, recuerden que eso quedaba la constante por la derivada de la función. ¿Se acuerdan? O sea que esto lo voy a pensar como si todo esto fuera una función f, supongamos, y todo esto fuera la función g. ¿Sí? Entonces recuerden la derivada del producto. Cuando yo tenía una y que era igual a una f por una g, no pongo f de x, g de x para ahorrar reescritura, ¿sí? La y' era la derivada de la primera por la g sin derivar, más la f por la g derivada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería en este caso? Y'. Bueno, le llamamos f a 3 por el coseno. Entonces, acá tengo un producto de una f por una g. Sería esta propiedad que voy a usar, ¿sí? Entonces, ¿cómo derivo eso? Bueno, tengo 3 por el coseno. ¿Cómo lo derivo? Es una constante 3 que multiplica al coseno. Ahí usamos esa propiedad que les decía recién. ¿Cómo me queda la derivada? La misma constante por la derivada del coseno. La derivada del coseno tienen que buscarla en la tabla de derivadas. Nosotros recién usamos la derivada del seno, que era el coseno. Pero la derivada del coseno, que está en la tabla, es menos el seno. ¿Sí? Búsquenlo después en la tabla de derivadas. Entonces, vuelvo a repetir. Constante por una función. La derivada me va a quedar la misma constante por la derivada del coseno, que es, dijimos, menos el seno. Esa la sacan de la tabla de derivadas, ¿sí? Entonces ahí dice, la derivada de la f sería esta partecita por la g sin derivar, es decir, que acá pondría por 5 raíz de x sin derivar, más, ahora que vendría, la f sin derivar sería 3 coseno por la g derivada. ¿Cómo hago la derivada de la g? De nuevo la misma propiedad que acá. Tengo una constante por una función. Entonces, la derivada, ¿cómo me va a quedar? La misma constante, 5, por la derivada de la raíz, que ¿cómo era? 1 sobre 2 veces la raíz. Raíz de x. Bueno, y esa es la derivada de esta función. ¿Sí? Perfecto. Otro ejemplo. Supóngase que tengo que derivar y igual a 3 más la raíz de x sobre 1 menos 2 coseno. Bueno, siempre juego con raíz de x, coseno de x, que son por ahí las que hemos calculado, las derivadas que hemos calculado recién, ¿sí? Que hemos usado recién. Bueno, ¿cómo hago esta derivada? Acá tengo que usar una definición,
la regla de la división, quise decir, porque acá ¿qué tendría? Una función que tengo en el numerador, que sería la f, toda esta sería mi función f, y todo esto que está en el denominador va a ser otra que le vamos a llamar g. Entonces, la regla de la división, o del cociente, la regla del cociente me decía que si yo tenía una i que era igual a una f sobre g, lo voy a anotar acá, la i' era igual a la derivada de la f por la g sin derivar, menos la f sin derivar por la g derivada, todo dividido la g al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Aplicando esta reglita, entonces seguimos acá con esa reglita. ¿Cómo sería? I'. La derivada de la f tengo que poner. La derivada de la f es la función que está en el numerador, en donde tengo una suma. Recuerden ahí que la suma, la derivada de una suma era la suma de las derivadas. O sea que acá voy a hacer la derivada del 3, como está sumando solito, sería 0, más la derivada de la raíz, 1 sobre 2 veces la raíz. Todo esto sería la derivada de la f. Por, ¿qué vendría acá? La g sin derivar, es decir, 1 menos 2 coseno de x, sin derivar. ¿Qué sigue? Según la regla del cociente, estoy mirando, menos la f sin derivar por la g derivada, es decir, que acá, ¿qué voy a poner? Menos la f, que es la función de arriba, como está, 3 más la raíz, sin derivar, por la g', o sea, la derivada de la función que estaría en el denominador. ¿Y cómo es esa derivada? Acá tengo la derivada de una resta, es decir, que la derivada de 1 me daría 0, la derivada de menos 2 por el coseno me quedaría menos 2 por, y la derivada del coseno, que en realidad es menos el seno, ¿sí? Si quisiera ya le podría cambiar este signo, me quedaría positivo y listo. Y si no, acá pongamos un corchete entonces, y me quedaría menos 2 por la derivada del coseno, que sería menos el seno. Yo por ahora se lo escribo así paso a paso, para que vean ustedes todo el desarrollo. Y me faltaría poner sobre el denominador al cuadrado, o sea, sobre 1 menos 2 coseno de x, que quedaría elevado al cuadrado. Bueno, esta sí la voy a simplificar un poquito, sacando por ejemplo este 0, que no hace falta escribirlo, sacando aquel 0. Lo único que voy a cambiar va a ser eso. Y este menos con este menos, que voy a poner directamente un signo más, ¿tá? Para achicar un poquito esta derivada. Me quedaría 1 sobre 2 raíz de x por 1 menos 2 coseno de x. Esa S me quedó. Coseno de x, así. Dije esto menos 3 más la raíz de x. Y acá sería por 0 menos por menos quedaría más. Más 2 por seno de x sería entonces 2 por el seno de x. ¿Sí? Y ya saqué el corchete y el paréntesis, que no haría falta porque simplemente sería un signo por 2 por el seno de x, que me quedaría ahí. Y todo esto sobre 1 menos 2 coseno, todo eso elevado al cuadrado. ¿Está bien? Bien, perfecto. A ver cómo andamos con el horario. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntarme sobre esto?
Vamos a ver cómo haríamos para derivar un producto de 3 funciones. Nosotros vimos cómo derivar, por ejemplo, el producto f por g. Supónganse que tienen que derivar un producto de 3 funciones. Es decir, que si yo tuviera una y que es igual a una g de x, igual a una f de x por g de x por una h de x. Bueno, la reglita para derivar un producto de 3 es sencilla y es parecida al producto de 2 funciones. Es siempre una derivada y las otras 2 sin derivar. Entonces acá va a ser la f, por ejemplo, derivada. Para abreviar, escribo f', no pongo f' de x. Ya saben que cuando yo escribo f' me refiero a la derivada de la función f, ¿sí? Para hacerlo más corto. F' por las otras 2 sin derivar. O sea, por la g y por la h. Más, después va a venir la derivada de la g y las otras 2 sin derivar. O sea, f por g' por h. Y por último va a venir la derivada de la h y las otras 2 sin derivar. ¿Sí? Es decir, acá va a ser f por g y por la h'. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que derivar mi función, esta, e a la x, por, supongamos, 3 a la x, para repasar cómo es la derivada de esta clase de funciones, y por el logaritmo en base 2 de x. Estas 3 derivadas las encuentran después en la tabla de derivadas, ¿sí? Ya habíamos visto que la derivada de e a la x es la misma e a la x, ¿sí? O sea, si y era igual a e a la x, la derivada también era e a la x. La de 3 a la x, si y es igual a una 3 elevado a la x, la y' era parecido, 3 a la x, pero se agregaba el logaritmo natural de 3. Y si yo tengo que derivar este logaritmo, hoy habíamos visto cómo se derivaba el logaritmo natural, pero si es el logaritmo en otra base cualquiera, ¿sí? Es igual al logaritmo en una base a cualquiera de x, la derivada es el logaritmo natural de a dividido x. ¿Sí? Es decir, el logaritmo natural de la base del logaritmo sobre x. Esa es la derivada. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sería entonces la derivada de este producto de 3 funciones? Aplicando la reglita que dijimos acá, sería uno derivado y los otros 2 sin derivar. O sea, por ejemplo, digo, la primera función derivada, que en este caso no me afecta porque la derivada de e a la x queda la misma. Sería e a la x por las otras 2 sin derivar. 3 a la x y el logaritmo en base 2 de x sin derivar. Más. Ahora, la derivada de la del medio y las otras 2 sin derivar. O sea, e a la x por la derivada de 3 a la x, que sería 3 a la x por el logaritmo natural de 3. Por el logaritmo en base 2 sin derivar. Y por último, las 2 primeras funciones sin derivar, o sea, e a la x y 3 a la x quedarían sin derivar. Por la derivada del logaritmo en base 2, lo escribiría acá abajo. Por, esto seguiría ahí al lado, pero no tengo más lugar. La derivada del logaritmo en base 2, ¿cómo sería? Según esta reglita sería el logaritmo natural de 2, el logaritmo natural de la base, que es 2, dividido x. ¿Sí? Eso iría allá, ¿sí? Bueno, y ahí quedaría la derivada de este producto de 3 funciones. ¿Sí? Bien.
Nos quedaría para ver regla de la cadena, pero no les quiero encender mucho la cabeza por hoy. Estaríamos dejando acá.